Bueno amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente estamos acá en el programa Verde Forestal, que lo estamos conduciendo a través del capítulo de Ingeniería Forestal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En esta oportunidad tenemos como invitado al ingeniero David Barrios, presidente del capítulo de Ingeniería de Industriales y Sistemas, que nos va a comentar sobre políticas en general de la industria en el Perú. Por mi parte estaré comentándoles la parte industrial aplicado a los recursos forestales. Como deben de saber todos ustedes, el Perú es un productor de productos primarios, ¿no? Nosotros vivimos prácticamente de la minería, de la pesquería, de los recursos forestales, pero no dándole un mayor valor agregado, sino casi en el estado primario. Y ese es un reto nuestro, el tratar de que todos estos recursos tengan una mejor contribución a la riqueza de ingresos al Perú, dándole un valor agregado. Sea progresivamente, pero tenemos que tener una política en ese sentido. Y en esta ocasión, pues justamente estamos en eso. Yo le voy a pedir al ingeniero David Barrios, ¿no?, que les haga a ustedes una presentación sobre la industria en general, ¿no?, y cuál es su política o qué se espera de esta situación que nosotros estamos teniendo en el Perú. Buenas noches, ingeniero David Barrios, ¿no?, y gusto de tenerlo acá. Le dejo con la pregunta. Gracias por la invitación. Estamos en su programa Forestal. Definitivamente es cierto lo que mencionas, de que ya hace muchos años, ¿no?, si la mente no me falla, yo cuando estuve en la universidad también se hablaba de la industrialización. En esa época se hablaba de la sustitución de importaciones. Ahora último estamos hablando de, digamos, la diversificación productiva, que son los mismos términos. Y a las finales siempre quedamos en eso, en proyectos que son, pues, digamos, temas teóricos, líricos, que nunca se llegan a ejecutar. Entonces, aquí el problema es la decisión política, ¿no? No tenemos un planeamiento como país y por lo tanto vamos a tener, pues, un plan de producción. Porque el plan de producción no solamente es qué producir, sino es un problema complejo que involucra de manera integral, ¿no?, infraestructura, recursos naturales, como sabemos, y sobre todo innovación, tecnología, ¿no? El desarrollo la investigación, que no apostamos por la educación. Entonces, ese es justamente el detonante que va a determinar que un país es o no es industrializado. Sí, David, muy bien. Yo quería también comentar sobre el caso de que tenemos acá en el Perú, específicamente sobre los recursos forestales. En general nosotros en forestales solamente estamos trabajando los bosques naturales, ¿no? No hemos desarrollado plantaciones forestales, no tenemos una política agresiva para desarrollar plantaciones forestales todavía, pero dentro de los bosques naturales nosotros mayormente exportamos productos de transformación primaria, ¿no? Vale decir, madera cerrada, algunas chapas decorativas de nuestros bosques de alto valor, pisos, ¿no?, que son los pisos que normalmente ahorita están en el mercado, tanto acá en el Perú como pisos de exportación. Entonces, no hay más valor, ¿no? No hay mayor valor. O sea, la transformación secundaria en el Perú se da en muy pocos casos. Se da, por ejemplo, en lo que es la madera para construcción, ahí se da la mueblería, todo lo que es mueblería es de segunda transformación, y también todo lo que es embalajes, ¿no? Hoy día inclusive sé que ya se empezaron a importar madera para embalajes, para hacer las parihuelas, ¿no? Entonces, el mercado de parihuelas en Perú es bastante importante porque las exportaciones están aumentando y se requiere parihuelas para exportación. Y al no tener maderas nacionales para abastecer este mercado, este nicho, entonces se están importando maderas. Entonces, cosas de ese tipo que tenemos que ir cambiando.
Y esas maderas de parihuela, por ejemplo, es un buen rubro para plantaciones, podría darse por ese lado y tendríamos un buen mercado, ¿no? En ese aspecto. El otro aspecto es de que al no tener plantaciones nosotros, importamos celulosa, ¿no? Estamos importando celulosa y todo lo que es productos de papel y cartón prácticamente son con celulosa importada, ¿no? Nosotros no producimos, ni siquiera tenemos una planta de transformación para celulosa, de producción de celulosa, no tenemos. En el Perú solamente existe una sola planta de tableros, de partículas, una sola, que está en Trujillo. Ahí en ese rubro estamos, que tenemos que hacerle la competencia a todos los tableros importados de Chile, de Ecuador, en fin. Entonces, nuestra industria todavía no está bien desarrollada en ese aspecto. Y también, además, nosotros producimos maderas laminadas de primera transformación, chapas decorativas que sí sirven para las exportaciones, también para la producción nacional, porque son maderas valiosas y entonces tienen buen precio. Y como les decía antes, pisos, ¿no? Entonces, ese es el bagaje de nuestra industria. Ese es más o menos un marco conceptual en qué situación nos encontramos en la industria forestal en el Perú. Yo les puedo ir comentando, por ejemplo, que en los bosques naturales, cuando hacemos el aprovechamiento, estamos trabajando entre 4 y 12 metros cúbicos hectárea. Eso más o menos son nuestros rendimientos. Pero sin embargo, si tuviéramos plantaciones, podríamos llegar hasta 300 metros cúbicos por hectárea, ¿no? Claro que eso tendríamos que revolucionar un poco más nuestra industria, porque la mayoría de esa madera tendría que ir a una planta de celulosa, que todavía no la tenemos. Pero podríamos ir trabajando eso a través de los posibles plantas o transformadores del Perú, a los importadores del Perú, que comiencen a desarrollar un proyecto para instalar una planta de celulosa en el Perú. Entonces, de repente, por ese lado podríamos ir mejorando nuestra industria y nuestros recursos también en el Perú, teniendo mejores ingresos y no tener esa balanza forestal negativa, ¿no? Nosotros importamos por valor de 800 millones de dólares y exportamos 120 millones de dólares. Entonces hay una tremenda déficit de balanza negativa, ¿no? Entonces tendríamos un mercado prácticamente en el Perú solamente cubriendo, por decirte, un 30 o 40% de las importaciones que realizamos. Bueno, más o menos es el panorama que encuentro yo dentro de la industria forestal. Sí, no sé qué podrías efectivamente te he escuchado más o menos cómo has estructurado la situación y el diagnóstico actual. Es increíble de que nosotros como país beneficiado, ¿no? Sabes de que tenemos todos los climas, rico suelo, tenemos agua, ¿no? En fin, tenemos de todo, pero sin embargo no lo aprovechamos. Y como comentaste, solamente nos dedicamos pues en forma muy tímida, digamos, a hacer unos pequeños procesos y estamos dependiendo, como mencionas, de la celulosa, ¿no? En este caso, sabemos del caso de Chile, donde lamentablemente siempre nos comparamos con nuestro vecino. Sí. Y ellos, imagínate, ¿no? Como comentábamos en una oportunidad, ellos tienen 2.8 millones de hectáreas, exacto, ¿no? De plantación. Sí. Y nosotros tenemos 10 millones de hectáreas que pueden ser sembradas. Claro. Imagínate la diferencia. Y sobre todo mucho mayor todavía considerando que esas 2.8 millones de hectáreas que lo está aprovechando Chile, forma parte ya después de la minería, si no me equivoco, es el segundo producto, ¿no? De exportación a nivel de ingresos. O sea, haciendo la comparación, pues imagínate, Chile, su geografía es pues agreste, no tiene todas las condiciones, aún así no tienen estos rendimientos. Y nosotros podemos hacer lo mismo, ¿no? Aplicando, como tú decías, ¿no? Una buena planificación, ¿no? Implementando pues políticas públicas que apoyen estas inversiones
como sé también que has hecho un proyecto de ley para motivar esto. Entonces podemos hacer nosotros de la industria forestal, que ahora pues es incipiente y has mencionado una brecha tremenda, ¿no?, en la exportación. Podemos revertir eso y ya no estar pensando en la minería, no colgamos y estamos con todos los conflictos sociales y encima te veo que nos dejan grandes pasivos ambientales y que eso no se va a remediar. Por ejemplo, proyectos como Promocho, que tiene una concesión de 30 años, imagínate que lo que nos va a dejar en la Sierra Central, ahí no va a crecer nada, ¿no? Entonces, eso ayudaría a de que no tengamos una política nacional orientado a la industria forestal para el aprovechamiento se llama, obtener la celulosa como producto primario así de arranque, ¿no? De arranque. Sí, claro, esa es una preocupación nuestra. Justamente has tocado el tema de que nosotros hemos hecho un proyecto de ley de plantaciones forestales, porque en el Perú no teníamos esa ley, ¿no? Y esa ley lo tuvieron pues Chile, lo tuvo Uruguay, Brasil, Colombia, ¿no? Últimamente Ecuador, el año pasado acaba de dar su ley de plantaciones, y Ecuador le ha puesto $300 millones para generar plantaciones forestales, ¿no?, de arranque. Entonces ellos van a dar incentivos a la plantación, mejorar las condiciones, en fin. Y acá en el Perú no tenemos esa situación. Y es algo que creo que debemos de empezar a desarrollar, a apuntar, porque condiciones para plantaciones acá en el Perú sí la tenemos, ¿no? Tenemos en la sierra mayormente, si son plantas exóticas y nativas en toda la Amazonía. Entonces, tenemos, y yo recuerdo una vez que un empresario me dijo que mientras que en Chile una plantación de eucaliptos las estás cosechando en 12, dependiendo del objetivo de la plantación, entre 12 y 14 años, acá tenemos una bolaina que la podemos cosechar a los 7 años. Entonces ahí nomás ya tenemos una ventaja comparativa, ¿no?, que puede ser muy, muy interesante para la inversión. Entonces, creo que dándole las condiciones, seguridad jurídica a la inversión privada, ¿no?, podemos desarrollar el país en este campo. Y creo que a veces muy difícil es hacer que toda la gente lo vea. No sé, es algo que está ahí, que no lo vemos, pero ahí está, nos está diciendo ya cuándo arrancan, ¿no? El problema, Carlos, es de que mucha gente, y sobre todo los que toman decisiones a nivel nacional, ¿no?, me refiero a los dirigentes nacionales y el Congreso y todos ellos, solo miran las cosas, no lo ven, ¿no? Entonces ya me imagino que ese proyecto de ley, supongo que va a esperar el sueño de los justos, lo van a priorizar, de repente lo pasan a otras comisiones o al próximo ejercicio, ¿no?, presidencial. Y sin embargo ellos tienen entre manos algo que podría, ¿no?, ayudarnos a nuestro desarrollo. Podríamos generar un modelo de desarrollo nacional en función a las plantaciones forestales y con muchos millones de dólares de ingresos. Sí, como decía ahí, plantaciones es un recurso que no va a malograr el ambiente, al contrario, va a capturar, ¿no? Va a ser no va a generar pasivos ambientales mayormente, ¿no? De repente por ahí algo, pero no creo que sea así nomás, ¿no? Por eso es que en el proyecto de ley se ha puesto que las evaluaciones de impacto ambiental sean del tipo 1, ¿no? No del 2 ni el 3, sino tipo 1. ¿Por qué? Porque más son positivos que negativos lo que puede generar una plantación, ¿no? Arregla el ambiente. Y por otro, los aspectos sociales, pues porque es un generador de trabajo increíble, ¿no? Además de tener un buen ingreso al fisco por las exportaciones, imagínate, tenemos estos beneficios, ¿no?, adicionales. Protección del medio ambiente, trabajo para todos, ¿no?, aprovechar al máximo todos nuestros recursos naturales. Y definitivamente por todos lados es un buen proyecto. Y esperamos pues de que ese proyecto de ley que has presentado, ¿no?, tenga efectos.
Aunque no sé si en esas comisiones están algún forestal o son solamente de otras especialidades. Y si, ojalá que sea algún ingeniero para que pueda apoyar ese tema, que es muy importante, ¿no? Ojalá, porque no tenemos ni un forestal de congresista, o sea que ahí tenemos la esperanza de que algún ingeniero colegiado, ¿no?, de cualquier sitio del Perú, ¿no?, nos pueda dar una mano ahí y hacer suyo ese proyecto. Ya está presentado en el Congreso, ¿no?, pero ya que entre a comisiones, lo discutan y si necesitan pues que nosotros vayamos a sustentarlo, ahí estamos, ¿no? No tenemos ningún problema, al contrario, le agradeceríamos a las bancadas o al congresista que apoye ese proyecto de ley, ¿no? Pero sé que está entrando a comisiones, ¿no? Ya está en ese nivel. Habría que hacerle seguimiento, Genaro Rincón, porque eso es muy importante, esa alternativa. Y además es algo que ha sido ya probado y ha funcionado en otros países. O sea, lo que siempre hacemos, ¿no? Queremos descubrir la pólvora, ¿no? Queremos descubrir la rueda, y sin embargo esto ya se hizo, ¿no? Y ya se hace, ¿no? Claro, esto ya está en camino, ya está, nosotros somos los últimos, a excepción de Bolivia, somos los penúltimos, ¿no? Porque Bolivia creo que todavía no ha dado, ni nosotros tampoco, ¿no? Los dos últimos somos Perú y Bolivia. El resto de los países tienen su ley de plantaciones, menos de Perú y Bolivia, ¿no? Y espero que eso cambie la situación, ¿no? Ahora, yo veo acá en Perú también algunos problemitas que tenemos sobre industriales, ¿no?, en el mercado. El mercado nacional, por ejemplo, todavía no logramos encontrar mucha madera seca y dimensionada nacional. Lo que sí encontramos es la madera chilena, ¿no? Seca y dimensionada, la madera chilena para hacer muebles, para hacer carpintería de acabados, ¿no?, de acá, de la industria de la construcción. Entonces, ahí sí encontramos, ¿no?, madera chilena encontramos en nuestro país, pero no encontramos las nacionales, seca y dimensionada. El contratista tiene que secar la madera, tiene que hacer un procedimiento de dimensionado y secado, y recién ahí poder aplicar esa madera en lo que puede ser casas de cierto nivel, ¿no? Hay casas que también tienen un cierto nivel social. Cuando hablamos de exportaciones, ¿no?, por ejemplo, la madera aserrada de caoba, a veces es un poco complicado darle mayor valor agregado a la madera aserrada de caoba. ¿Por qué? Porque los americanos usan esa madera aserrada para carpintería de acabados de las casas de lujo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, como hacen esos acabados allá, entonces no quieren comprar madera con mayor valor agregado, pero sí te compran la madera de caoba. Y, pucha, ahí tenemos ¿cómo diría yo? Ahí solamente en el caso de caoba tendríamos un problema en cómo darle valor agregado, porque la mayor parte de esa madera se va para viviendas de lujo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí hay una situación, bueno, como en toda economía, el mercado es quien decide, ¿no? Habría que ir a investigar allá, pues, Estados Unidos, claro, qué se puede hacer con esa madera y cómo lo hacen para poder dar esa mano de obra aquí, ¿no? O sea, de repente en Estados Unidos poner una empresa peruana que se dedica a hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Llegando desde acá. Podría ser esa. Siempre hay formas de poder sacar un beneficio para el país, ¿no? Así es. Bueno, y también hay problemas, pues, como dijiste a un principio, ¿no? Hay problemas de educación, hay problemas de innovación que tenemos que seguir. Esas son cosas permanentes, ¿no? Sobre todo la capacitación también es algo permanente, y esa capacitación tiene que asumirla el Estado de alguna manera, sobre todo en caso de pymes, ¿no? Las pymes nunca van a invertir en capacitación, en innovación así nomás. Ahí hay que ir con ellos, con la ayuda del Estado, ¿no?, para que ellos puedan desarrollar eso. La industria de mediana a grande, sí, ellos sí pueden pagar su capacitación, su innovación, ¿no?, ese tipo de cosas. No sé si quieres agregar algo más. Sí, hay justamente en eso, yo estaba leyendo un Plan Nacional de Diversificación Productiva,
Y ahí es donde tienen un gráfico muy interesante, ¿no? Un gráfico donde nombra o presenta el gasto que hace un país o los países en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI. En primer lugar está Finlandia, segundo Corea del Sur. Y el Perú pues ni siquiera aparece, ¿no?, en ese porcentaje. Entonces precisamente estas cosas son políticas nacionales que hacen de que toda industria, ¿no?, de cualquier tipo pueda salir. Otro gráfico también muy interesante es de la informalidad de la PEA, ¿no?, de la población económicamente activa ocupada en la zona urbana. Y tenemos casi 70% de informalidad. Entonces todo esto es producto pues de la legislación laboral. ¿Cómo podemos capacitar a una persona? ¿Cómo podemos pedirle productividad si cada 2 o cada 3 meses los estamos haciendo los contratos, los estamos retirando, ¿no? En todo sitio? Entonces, todo esto de la producción, ¿no?, del tratamiento, del cambio de la producción, tiene que ver con cambios estructurales en nuestro país, en la legislación, en la aplicación, lo de lo que se llama inclusive en la parte de la SUNAT. ¿Cuándo has visto que ha cerrado la SUNAT una gran empresa? La SUNAT solo cierra pequeños negocios y precisamente las pymes. Sí. Los empapela, ¿no?, y en función de eso. Pero las pymes deben una cantidad pequeñísima versus lo que deben las grandes empresas. Y a esas no las cierran, ¿no? No. Entonces todos esos factores hacen de que las pymes o la industria sea restringido en su desarrollo, ¿no? En la parte legal, en la parte del personal, en la parte del entorno. Toda la parte del entorno, ¿no?, definitivamente no favorece al empresario, ¿no? Y lo agarra en cualquier empresa. Sí, así inclusive en la parte forestal, ¿no? No, es general, creo, todo lo que eso es general. Sí, tenemos un problema de sobreregulación de normas y cuando estamos hablando de un mercado libre, un mercado de oferta y demanda, toda acción de sobreregulación es un sobrecosto para la empresa y es una forma de cómo hacer de que la empresa sea menos competitiva. Yo creo que hay que hacer un análisis de todas esas normas que hablas, de laborales, de controles, de concesiones, de administración, en fin, toda esa maraña de cosas. ¿Cómo simplificar eso de tal manera que las empresas puedan ser más competitivas en el mercado? Ahí sí tenemos un problema serio. Claro, inclusive creo que ha habido problemas con respecto a las concesiones y las firmas, ¿no? Sí. Entonces son problemas serios que incluso involucran a profesionales forestales, ¿no? Sí, en eso hemos estado discutiendo ese tema con la administración forestal y también con el OSINFOR, que es el organismo supervisor. Pero ahí está un poco no muy claro, ¿no? Porque por un lado dicen que no debieron de haber firmado esos POAs los ingenieros forestales, pero por otro lado digo, ¿y la administración pública por qué aprobó esos POAs, ¿no? Entonces, para que exista corrupción tiene que haber dos partes, ¿no? Uno que sea el usuario de algo y el otro que sea el administrador. Entonces, entre los dos dicen, pueden llegar a un acuerdo, ¿no? Dice, ya llegamos a un acuerdo, listo. Y cuando viene la supervisión detectan a los malos forestales, pero no los detectan a los administradores que han aprobado el POA, ¿no? Porque también tienen culpa el que apruebe el POA, no ha hecho la supervisión respectiva. Entonces creo que ahí hay una situación un poco ambigua que hay que analizar. En la parte digamos, del Estado, pues, ¿no? Sí, que generalmente pone en esos sitios a sus mejores elementos, pero no precisamente en lo que deben hacer, sino en cosas oscuras, ¿no? Sí, pues. Bien, David, mucho gusto que hayas venido acá al programa. De repente va a haber varias otras reuniones que podemos ir conversando, ¿no? Porque son temas de trascendencia nacional y creo que esto es en beneficio del Perú y de todos nosotros, ¿no? Que esto se desarrolle y cada vez sea mejor. Y que las políticas sean mejor orientadas, ¿no? Yo te agradezco mucho la presencia acá. Con mucho gusto aceptar la invitación y sabes de que todas las especialidades son transversales. Sí. Todos tenemos que ver con la tecnología, la industria, la investigación, entonces
pues siempre estaremos coordinando al respecto. Bien. Gracias por la invitación. Entonces. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima Hasta la próxima estamos. En otros temas de interés. Gracias. Okay.